Bueno, aquí como hay que levantarse para ponernos con ánimo, porque ya a esta hora, ya todos estamos cansados. Primeramente quiero darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos en estas jornadas y me quedé con una reflexión del señor Jorge, de las experiencias que tenemos que tener, sobre todo de manera rural, y yo voy a hablar desde la experiencia como receptora de lo que ustedes hacen. Vivo en la ciudad, soy capitalina, y tuve la primera oportunidad de ir a una actividad de agroturismo, en donde nos enseñaron a ordeñar una vaca. ¿Ustedes se imaginan una persona de la capital que no ha tenido experiencia y llega a este lugar donde las condiciones no son las que hay en una ciudad, pero el simple hecho de compartir con otras personas, de ordeñar una vaca y tomar una leche recién ordeñada por uno mismo, le cambia la vida? Así que quiero decir que el trabajo que ustedes hacen desde sus diferentes operadoras, agencias de viajes, sí tiene un resultado y cala en la vida de los que recibimos esa experiencia. Muy buenas tardes, mi nombre es Ilka Aguilar y soy la secretaria ejecutiva de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana y hoy les voy a presentar un poquito mi organización, a qué nos dedicamos y por qué estamos aquí. SICA es el Sistema de Integración Centroamericana. Es un bloque económico, vamos a llamarla de esa manera, que integra los países centroamericanos y República Dominicana. Ahora les voy a explicar por qué República Dominicana. Y la idea de este sistema de integración es elevar la parte económica de los países de la región para hacerlos más competitivos internacionalmente. Está integrado desde Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y, como les mencioné, República Dominicana. Y somos aproximadamente un poco más de 60 millones de centroamericanos en este gran globo. ¿Y cómo se integra este sistema? ¿De dónde nace? Nace de una reunión de presidentes por allí a los principios de los años 60, en donde se sentaron y visualizaron. Quisieron hacer más concreto ese sueño que algún día tuvo Bolívar, que tuvo Morazán, que son grandes próceres de la región centroamericana, que soñaron con una Centroamérica unida. En ese momento lo pensaban como un solo país, pero no. Ahora la realidad nos llevó a otro punto y nos llevó a que los presidentes se sentaran y pensaran de qué manera nos podíamos unir, y fue de una manera desde un punto de vista principalmente económico. Nosotros tenemos los presidentes, están los cancilleres de la República, y es aquí entonces en el 2000, entre el 2013 y 2016, que el gobierno de la República Dominicana, aunque no es parte de Centroamérica, voluntariamente decidió incluirse y adherirse a este sistema porque lo vio como una oportunidad para reforzar su parte económica e integrarse más a nuestro sector, a nuestra área. Y fue una decisión que ellos tomaron porque no pertenecen al bloque. Y esto quiere decir que cualquier otro país que decida también adherirse cumple con todos los requisitos de la región centroamericana y lo puede lograr. Y esto va a hacer que nuestra región sea cada vez más fuerte. La idea inicial es crear un bloque, quizás guardando las proporciones como la Unión Europea, el Mercosur, pero hacernos más fuertes como países de la región centroamericana. Es allí donde nosotros, como ente regional fortaleciendo el sector turístico regional, creamos, o los ministros crean también, la Secretaría del Sistema de Integración Centroamericana, que es la que yo represento, y que tiene como principales componentes el Consejo Centroamericano de Turismo, que son los ministros de turismo de Centroamérica, quienes tienen una visión más amplia de toda la región y se sientan, vamos a decirlo así literalmente, en una mesa con el sector privado en búsqueda de aquellas estrategias que nos permitan a nosotros ser más competitivos a nivel regional. Es aquí donde nace, en mayo de 2019, un acuerdo de ministros con la ISTO, porque no podemos hablar de turismo apartado de nuestra realidad social. No podemos hablar de turismo sin la parte de inclusividad. Y es por eso que en mayo del 2019 se
autoriza la firma de este convenio que nos ha llevado a tener una hoja de ruta que hemos trabajado de la mano con Verónica y con las administraciones nacionales de turismo, que son todos los institutos de turismo de Centroamérica y República Dominicana, en búsqueda de esos elementos comunes, porque si bien es cierto, dirán que los países de Centroamérica pueden sonar a competencia, no lo son. Son países que se complementan turísticamente hablando. Y para eso realizamos un plan de trabajo que viene vamos a mencionar 3 áreas fundamentales, que sería fortalecimiento de cooperación, porque la idea es que tengamos estos programas, proyectos en conjunto y logremos también tener cooperación técnica, porque como ustedes saben, las asociaciones carecen de recursos, carecen de esos fondos que les permitan desarrollar programas, pero es aquí donde las entidades, los fondos de cooperación de los países que más tienen, nos permiten a nosotros realizar trabajos. Fortalecimiento de esquemas de formación, porque no es solamente formarnos para tener dinero, sino también compartir esas experiencias que a nivel regional nos permitan ser mejor. Y el fomento del conocimiento y formulación de proyectos de desarrollo turístico, que es lo que hemos conversado ya con la directora Verónica Gómez, en el sentido de buscar ya subir de nivel el plan de trabajo que tenemos, sino es desarrollar nosotros lo que nosotros queremos para presentarlos a futuros cooperantes. Algunas de las cosas que hemos realizado, el primero que hicimos fue un diagnóstico en turismo social de la región SICA y República Dominicana para ver cómo estábamos, qué estábamos haciendo bien, qué cosas tenemos que mejorar, porque cada país tiene una realidad diferente y queríamos ver qué puntos teníamos en común. Luego de eso hicimos un taller de turismo social para compartir ese aprendizaje, esas investigaciones que nos arrojó ese diagnóstico para ponernos en contexto en qué estábamos haciendo cada uno de los países. Posteriormente hicimos un diagnóstico y un manual de buenas prácticas que en la tarde de hoy le queremos presentar solamente un pantallazo, porque después tienen que estar atentas a las redes sociales de ISTO, de SITCA y de todas las entidades que han estado colaborando, que aprovecho y hago un paréntesis para agradecerle a todos los coordinadores, tanto de Bogotá como aquí en Medellín, por el caluroso recibimiento y por todo el apoyo que nos han dado. Y nosotros vamos a hacer un lanzamiento con un webinario para darle a conocer en detalles cuál es la experiencia que hemos tenido nosotros en esta elaboración del manual de buenas prácticas, para que ustedes y lo puedan descargar y pueda ser material de referencia para cualquier proyecto que ustedes tengan. Y es por eso que ustedes en esta tarde van a ver a Verónica Gómez, quien va a hacer la presentación del manual, y al señor Ricardo Ureña, que ha sido protagonista de uno de los países con este tema de manual de buenas prácticas en materia de turismo social, porque hay muchas experiencias a nivel de la región centroamericana, pero no las podemos poner todas. La idea es que podamos tener una idea de cómo estamos y hacia dónde vamos en materia de turismo social. Y con esto le doy paso a Verónica Gómez para que le explique el manual de buenas prácticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ilka. Buenas tardes. Vamos a seguir entonces y de manera muy rápida y breve, por si tenemos también público que está hoy presente y que no estuvo ayer, comentarles brevemente que la Organización Internacional de Turismo Social es una organización que se crea en el año 1963 sin fines de lucro y que se crea con la misión fundamental de trabajar en favor del acceso al turismo y a las vacaciones para el mayor número de personas. ¿Y por qué de esta manera? Porque partimos del derecho teórico que tenemos todas las personas a vacacionar y entonces cómo a través del trabajo articulado y de los proyectos o de las acciones que tienen las instituciones, los gobiernos públicos, las empresas privadas, se generan estas políticas o estos proyectos y programas que permiten que pasemos de este derecho teórico a una práctica que sea efectivamente vivida por el mayor número de personas. Sin embargo, comprenderán que este concepto de turismo social que nace con la organización en el año 1963 es un concepto que ha ido evolucionando en todas estas décadas y que lo que dice es que
tenemos que poner a la persona en el centro de la actividad turística y que cuando la ponemos, a partir de ahí se van a estar desarrollando todas las consecuencias de haberla puesto y de trabajar con ella ahí. Es así como el concepto evoluciona, está en constante evolución y va cambiando a medida que nuestras sociedades van cambiando también y evolucionando. Podremos discutir si para bien o para mal, pero entonces este concepto de turismo social también lo va haciendo. Y en ese sentido, me gustaría comentarles que este concepto de turismo social, y por eso sigo insistiendo, que inicialmente se concentraba en únicamente pensar en la persona y en las potencialidades de la persona como turista, también incorpora otras nociones como son la solidaridad entre este turista y este residente que está siendo visitado, que también incorpora las nociones del impacto en el territorio y por tanto el turismo social, como lo comprendemos hoy en día, es un turismo que no solamente está al servicio de la persona, sino que además está también al servicio de las comunidades y de los territorios donde se va a desarrollar. Habiendo hecho esta breve introducción, quiero comentarles el ADN de ISTO, qué es lo que nos define, qué es lo que nos compone, porque es lo que les va a permitir entender mejor por qué hablamos de turismo social, pero también hablamos de turismo rural o de turismo rural comunitario, porque hablamos de inclusión y de muchos otros temas que han escuchado estos 2 días. La definición y la práctica de este turismo social reposa en un documento base de referencia que se llama la Declaración de Montreal. Es un documento que tiene 25 años, que fue adoptada por los socios de ISTO en Montreal en el año 1996 y que se llama Por una visión humanista y social del turismo. Ese documento, que fue de mucha vanguardia, está sumamente vigente hoy en día. En el año 2006 se le hizo una adenda, se le completó o se le mejoró y hace unos 3 o 4 años, quizás un poquito antes de la pandemia, decíamos que nos gustaba mucho, que queríamos, lo que buscábamos era bajar ese documento a algo más concreto, porque la gente siempre nos pregunta qué es turismo social y no a todos les quedaba muy claro. Entonces, ¿cómo entender el turismo social? Que es un concepto que es muy vasto y que es muy amplio y que no es únicamente, es un concepto teórico, pero que también en la práctica se puede llevar a cabo de diferentes maneras. Y es por eso que creamos estos 5 componentes que se inspiran de ese documento, insisto, que es el documento de referencia del turismo social, y que dice que el ADN tiene 5 grandes ejes o 5 grandes componentes. El componente de la inclusión es un componente que hemos estado viendo en estas jornadas, las vimos también en Bogotá, el lunes y el martes, y que tiene que ver con la inclusión al turismo para todos. Y entonces es interesante el panel que veían hoy ustedes antes de la comida, porque se habrán fijado que no hablábamos únicamente de la inclusión de personas con discapacidad o de determinados colectivos. Es la inclusión de todos lo que estamos buscando y que tiene que ver también efectivamente con la accesibilidad física, pero también con la accesibilidad actitudinal y con muchas otras barreras para que todos podamos sentirnos incluidos en el turismo. El otro componente que tenemos es el de calidad de vida. Y tenían también ayer en la introducción, cuando empezamos a trabajar, un ejemplo que nos presentaba María Isabel de Funcavida. Cómo este turismo, cómo hacer turismo, cómo irnos de vacaciones mejora nuestra calidad de vida. Esa calidad de vida que obtenemos cuando, tanto de manera individual, pero también de manera colectiva. Y ese también es un eje importantísimo para nosotros en el ADN de ISTO. Luego tenemos el componente del medio ambiente. Y estamos diciendo que no podemos seguir hablando de que queremos hacer que la mayor cantidad posible de personas salgan de vacaciones y esto a cualquier costo. Entonces tenemos que ser muy responsables, tenemos que tener políticas de huella de carbono, mirar qué es lo que está sucediendo con el impacto medioambiental, qué es lo que estamos haciendo con estos programas, tanto en los residentes como en estos turistas que están viajando. El cuarto componente es el del comercio justo, y digo cuarto y me voy a hacer una salvedad. Cuando estábamos preparando este evento, alguien me llamó para preguntarme cuál es el orden de estos 5 componentes. Y para nosotros no hay orden.
Todos los componentes son igualmente importantes y vamos a estar buscando que siempre estén presentes. Dicho esto, vuelvo a comercio justo. Hablamos de comercio justo y de desarrollo local y regional, de tener políticas justas cuando con nuestros empleados, estar apegados a derecho, tener políticas de equidad de género, pero también de consumo local y regional para mejorar esas localidades donde se está desarrollando ese turismo social. Y por último, el eje de la solidaridad, porque no los quiero aburrir, es simplemente un breve pantallazo y resumen también de muchas cosas que hemos recogido de conversar con ustedes y de conversar entre todos. El eje de la solidaridad tiene que ver con esto que les decíamos, de cómo cuando se recibe a un turista también este residente está obteniendo algo y no únicamente la parte negativa que le puede quedar en ese territorio, cómo se generan estos lazos, estos vínculos solidarios entre visitante y residente. Dicho esto, ahora sí vamos a ir al manual. ¿Cómo preparamos este manual? Como Ilka lo explicaba muy bien, es parte del plan de trabajo que tenemos con Sitka desde 2019 y uno de nuestros entregables que queríamos hacer era identificar buenas prácticas que hubieran en la región de Centroamérica y República Dominicana. Se imaginan que tenemos 8 países, no era fácil, y entonces lo que decidimos fue hablar con las administraciones nacionales de turismo, que son los ministerios de turismo o las instituciones de turismo nacionales de cada uno de estos 8 países, y les pedimos que identificaran una buena práctica. Por tanto, en este manual van a encontrar una buena práctica por país. Pero se imaginan que, y Ilka lo decía muy bien, la región es, si bien comparte muchísimas cosas en común, también es muy rica, muy vasta y muy diversa. Entonces, ¿cómo hacíamos para tener en un manual 8 buenas prácticas? Y lo que dijimos fue, apeguémonos a estos 5 componentes del ADN del turismo social. Y para ello nos reunimos una primera vez, les explicamos estos 5 componentes, cómo son, dándoles ejemplos y mostrándoles por dónde, para que cada una de estas administraciones nacionales pudiese identificar su buena práctica. Luego completaron un formulario que teníamos ya hecho, el mismo para todos, con los mismos campos y demás, para que quisimos ser equitativos con todos. Y cuando terminaron, al regreso de ese entregable, nos reunimos. Morgan, te voy a pedir que te levantes, porque has sido gran artífice de esto, y les pido que la aplaudan, ahora les van a ver el trabajo que hizo. Muchas gracias. A ver, Morgan, que te van a filmar. Un segundo. ¿Ya está? Listo. Gracias. Y también te pido, Ilka, por favor, un aplauso extensivo virtual para Gladys, que es del... Sí, gracias. Aprovechar la oportunidad y espero que nos esté viendo en este momento al equipo de Sitka en particular, a Gladys Argumedo, que es el enlace directamente con ISTO, a Catherine Vado y a José García, que quien nos, con su diseño, con su creatividad, en conjunto con el equipo de ISTO, desarrollaron lo que ustedes van a ver hoy, porque no fue fácil compilar toda la información y sobre todo, no solamente compilar, sino guiar a los equipos a lo que nosotros queríamos o que aspiramos mostrar en este manual de una manera estandarizada, porque así como somos de diversos en cultura, en gastronomía, así somos de diversos en la aplicación de los proyectos. Pero se logró ese propósito guiado de la experiencia también, porque aquí hay una realidad. Si no hubiese la experiencia y la dedicación, porque esto costó fines de semana, desvelos, porque queríamos tener un trabajo listo para presentárselo a ustedes hoy, del equipo de ISTO, porque nosotros como Secretaría de Turismo tenemos un paraguas muy amplio, pero la parte de turismo social sí necesitábamos esa guía y encontramos el apoyo idóneo en el equipo de ISTO. Gracias. Gracias, Ilka. Muchísimas gracias. Así que unos equipos que lideramos con Ilka, pero que realmente no podríamos llevar a cabo estas acciones ni estarlo presentando si ellos no nos acompañaran, así que el reconocimiento para ellos.
Con este apoyo que hicimos pudimos compilar esta información y por eso Ilka lo decía muy bien. Hoy es nada más que una probadita porque queríamos interesarlos al tema. Los vamos a estar invitando en menos de 15 días, 20 días a un webinar donde los vamos a presentar y donde además vamos a tener la intervención de cada uno de los actores contando cómo son. Yo simplemente se los voy a mencionar rápidamente para que ustedes vean cómo está creado este manual y en qué consiste. Vamos a empezar con Belice. El proyecto que presentaron se llama Explorando el Patín. Es un mecanismo de financiamiento privado. Evidentemente, todas las iniciativas van a estar en su mayoría lideradas por estas administraciones nacionales de turismo. Y lo que nos interesaba ver era cuál era ese público objetivo, a quiénes iban dirigidos. En el caso de Belice, jóvenes, trabajadores y familias de escasos recursos. Y lo que hicimos fue trabajar estos 5 componentes. Cuando ustedes accedan a ese manual, que, insisto, va a estar disponible en línea de descarga gratuita para todo el mundo, van a ver cómo este proyecto impacta en el eje inclusión. De qué manera el comercio justo se ve evidenciado, el medio ambiente, la solidaridad, la calidad de vida. ¿En qué consiste? Este proyecto es un proyecto comunitario, presenta unas rutas turísticas, culturales y que también están basadas en la naturaleza, pero sobre todo, esto que era tan importante para ellos, de trabajar con las MIPYMES. Y como ven, promueve el crecimiento liderado por el sector privado. Entonces, cómo desde esta experiencia de un proyecto comunitario se elige desde Belice esto como buena práctica para que esté presentada en este manual de turismo social, solidario y sostenible. ¿Por qué hago énfasis? Porque a la pregunta de ustedes, ¿turismo comunitario es también turismo social? También tiene muchos componentes y es ahí donde empezamos a empatarnos y por eso estos proyectos empezaron a insertarse en este manual. Voy a seguir con el proyecto de Guatemala. Guatemala presenta Guate para Todos, Turismo para la Tercera Edad. Un programa del Instituto Guatemalteco de Turismo dirigida específicamente a los adultos mayores. Es, por tanto, financiado a 100% por la autoridad, tiene un financiamiento público y que, evidentemente, insisto, está dirigido específicamente para este colectivo de personas. ¿Dónde es lo interesante? Que es para los adultos mayores de 60 a 70 años, en su primera versión, con unos paquetes turísticos de 3 días, 2 noches, 8 giras especializadas, no era que tenían 20, sino que eran 8 específicas, y donde se eligieron destinos turísticos que pudieran ser visitados sin que estos adultos mayores tuviesen que contar, buscando que pudiesen ser lo más autónomos posibles. En este sentido le dimos muchísimo la vuelta para encontrar y como ven, eso no lo dije, perdón, les pedimos a cada Administración Nacional de Turismo que cuando identificara su buena práctica, al menos cumpliera con 3 de los 5 componentes. Les puedo ya avanzar que todos los que les vamos a presentar cumplen con los 5 componentes, excepto este de Guatemala, porque por más que le dimos la vuelta, ellos en su concepción y gestión no habían pensado o trabajado este tema del medio ambiente. Es un proyecto que estaba mucho más concentrado en el componente de la inclusión y de la calidad de vida de estos adultos mayores más que en otros componentes. Sigo. El Salvador. La buena práctica de El Salvador que la Administración Nacional de Turismo nos compartió es la de la red de los parques recreativos nacionales del ISTU, del Instituto Salvadoreño de Turismo. También tiene un financiamiento público y un gran descubrimiento que hicimos junto con Sitka es que esta red de parques, que tiene más de 50 años de creada, prácticamente no se conoce fuera de las fronteras de El Salvador y que es un programa que tienen dedicado específicamente para la familia salvadoreña. Tiene entre sus virtudes unas cosas que se llaman los buses alegres y son unas salidas los domingos con unos buses para que las personas, por ejemplo, que tengan menos recursos y no tengan coche o no tengan posibilidad de desplazarse, puedan también subirse a esos buses y llegar a estos parques. La entrada en los parques el costo es diferenciado también.
Hay unas entradas gratuitas para niños y adultos mayores, si no me equivoco, Morgan me va a corregir. 14 parques que tiene El Salvador, y en temas de pandemia, porque también nos interesó mirar, estuvieron trabajando lo que ellos llaman unas canastas digitales para empoderar a las mujeres en el empoderamiento electrónico, se dice, no, digital. Gracias, lo tengo atrás y no lo vi. Estoy cansada igual que ustedes, no se crean. ¿Y por qué? Porque ellos se dieron cuenta que estas mujeres que son emprendedoras y que están trabajando en los parques no tenían posibilidad de acceder a Internet. Una cosa que puede parecernos tan sencilla, aunque en este teatro no tenemos Internet. Pero, ¿qué pasaba? Cuando se dieron cuenta de que dándole esas canastas digitales, que es un paquete digital para que se puedan conectar, estas mujeres microempresarias podían acceder y mostrar esa oferta y entonces generar una mayor visitación y frecuentación de estos sitios, que si bien son públicos, cuentan con espacios de venta de artesanía y también restauración, que es manejada por los propios locales que viven muy cercanos a donde están ubicados estos parques. Y como ven, también cuenta con los 5 componentes del ADN del turismo social. Honduras eligió presentarnos el Centro Turístico y Cultural Satuye, me da trabajo decirlo así. Es liderada por el Instituto Hondureño de Turismo y acá sí es un mecanismo de financiación compartido, público y privado, porque está el Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, y están muy enfocados en el fortalecimiento del Parque Nacional Marino de Islas de la Bahía. El público objetivo, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, trabajadores, familias de escasos recursos. Cumple con los 5 componentes y el proyecto, como ustedes lo ven ahí, ellos querían promover el turismo en la comunidad de Punta Gorda, incrementar el número de visitantes a esa zona y, como ven, conservar y proteger los recursos naturales, culturales e históricos que están en ese parque nacional. Cuando accedan al manual se van a dar cuenta de que hay algunos proyectos que son más fuertes en un componente que en otro. Y eso está bien, es normal, pero sin embargo lo que es interesante es rescatar cómo todos están cumpliendo, o casi todos están cumpliendo, estos 5 componentes del ADN del turismo social. Nicaragua nos compartió el Ecoalbergue La Fundadora, y esto es una iniciativa que es diferente, son 54 familias socias de una cooperativa, de la cooperativa La Reforma. En este sentido tienen cabañas para alojamiento, alimentación, salón y tours de café de aves, que además implican actividades que se pueden hacer localmente y que están en la región, también cumpliendo con los 5 componentes. Panamá, tenemos la Ecorruta Tortuga, que fue la que se identificó desde la Administración Nacional de Panamá. Está liderada por la Fundación Agua y Tierra, y fíjense, y eso lo conversábamos con Ilka cuando trabajábamos en este proyecto. Cuando le pedimos a una administración nacional identificar un proyecto, surgen a veces muchos, es difícil entrarlos en esto que lo queríamos entrar, pero lo importante es que el proyecto Ecotortuga, como les pasa a muchas iniciativas, nacen solitas y tienen que hacerse su espacio para poder que una administración les preste atención. Lo que ha sucedido es que ellos, al tener que buscar, la encontraron, están apoyándola y han incluso cambiado este rapport que tienen Administración Nacional y proyectos privados para poder fortalecerlos. Eso nos pasó con Panamá y nos pasó con Belice también. Cumple los 5 componentes también, y en la descripción del proyecto, evidentemente, un fuerte componente de conservación ambiental, que no está quizás tan presente en los otros. Por eso les decía, dependiendo del proyecto y del país, puede haber un componente que es mucho más fuerte o más presente. Buscan fortalecer el turismo social, potenciando los atractivos turísticos de la región y evidentemente desarrollando y creando nuevas infraestructuras. Y creo que, me falta República Dominicana.
También liderado por el Ministerio de Turismo de la República Dominicana. Insisto y me repito, como dicen aquí en Colombia, estos fueron cada administración la que eligió cuál era su proyecto que quería presentar. Tiene un financiamiento que es público y que es privado, con un público objetivo que es bien diverso e inclusivo. Y ellos tienen el proyecto se llama Turismo Comunitario Sostenible. Los invito, si lo googlean, tienen una página web preciosa con muchísima información. Los 5 componentes nuevamente están representados y los residentes locales toman la iniciativa en la realización de esas actividades turísticas, buscan desarrollar recursos turísticos en la comunidad, pero realmente es como dice realmente el nombre del proyecto, Turismo Comunitario Sostenible en una región de República Dominicana, digo bien, donde está articulado y entonces existen distintos proyectos que se están observando. Y lo que nos comentaban también desde el Ministerio de Turismo de República Dominicana es que lo están pensando ya en replicar en otras zonas también de la isla. Y ahora sí, porque ustedes dirán por qué está Verónica e Ilka conversando tanto y el pobre man está acá así como solito. Entonces, vamos a presentarles la experiencia de Costa Rica. Algunos países de la región SICA, insisto, de Centroamérica y República Dominicana son socios de ISTO, no lo son todos, pero nosotros tenemos el gran placer de que además de tener esta colaboración con SITCA, el Instituto Costarricense de Turismo sea socio de nuestra organización desde hace varios años ya. Y como teníamos la oportunidad de tenerlo aquí presente, dijimos no vamos a desperdiciar esta gran oportunidad de contar con Leila Solano, que es administradora en la Junta Directiva del ICT. Gracias, Leila, por tu participación y por acompañarnos en este evento, y de Ricardo Ureña, que es el líder de esta iniciativa. Y lo que hicimos con Ilka fue invitarlo para que en vez de que lo contara Verónica, lo contara él, y entonces le vamos a dar paso. Te lo cedo. Bueno, gracias, Verónica. De nada. Ilka, un placer estar con ustedes aquí. Bueno, me toca hablar de un programa y no puedo dejar de hablar de mi país. Primero hablemos de Costa Rica. Es un país muy pequeño, 2 fronteras terrestres, 2 océanos, el 26% de su área es boscosa, el 0.5% de la biodiversidad a nivel mundial está en nuestro país y los invito a que lo visitemos. Tiene muchos microclimas y hay un montón de cosas y factores que les puede llamar la atención de lo que es un país tropical. Ricardo Ureña, para servirles, vengo a presentarles un pequeño programa que inició pues hace tiempo, pero está muy nuevo, 2018, 2019. Vamos a romper el orden. Ya nos comentaron qué es un poco de sostenibilidad, qué es un poco de sustentabilidad, qué es turismo rural, qué es turismo comunitario. Y vemos que aquí tenemos una población muy grande, muy interesante. Tenemos a los anfitriones, nuestros amigos colombianos. Muchas gracias por recibirnos en su país, nos sentimos como en casa. Pero con solo una palabra para ustedes, y no se puede repetir, ¿qué es turismo social? Si alguien me puede decir con una palabra de todo lo que hemos vivido a través de estos días, ¿qué es turismo social? Excelente, muchas gracias. Perfecto. Ven qué interesante. Además de lo que estamos observando y que Verónica lo explicó muy bien dentro de sus ejes, también hay otro montón de palabras que nos van reflejando y nos van dando esa parte de identidad. Tenemos a otros amigos, están los chilenos y los tenemos por todo lado. Podemos levantar la mano para poderlos identificar. Bien. Para ustedes, ¿qué es turismo social? Con una sola palabra. Que se escuche sin miedo. Inclusión, sociedad. Excelente, muy bien. ¿Usted qué opina, caballero, que me está viendo?
¿Qué es turismo social? Puede ser una relación. Tenemos los amigos de Guatemala. ¿Para ustedes qué es? Pueden levantar la mano con confianza. Excelente, muchas gracias. Los colores Rica, hace años, fue por medio de carretas y las carretas nos ayudaron a abrir caminos. Entonces el turismo social nos está ayudando a abrir esos caminos nuevamente. Está relacionado con la estrategia país y con el Plan Nacional de Desarrollo. De ahí, bueno, lo lidera el Instituto Costarricense de Turismo con una política pública establecida, el cual tiene su presupuesto, pero también viene acompañado de lo que es la colaboración pública y la parte privada. Sí, es algo interesante. La organización pública regulando a las empresas privadas para que realicen turismo social, provocando todo aquel movimiento de la cadena de valor, que es lo que no se les reconoce, pero que son la parte fuerte. Y ahí es donde hablamos de empresas, organizaciones, artesanos, hospedaje, parques temáticos, hospitales, scout, hablamos de ONGs, Funcavida, que es un ejemplo que está aquí, que no levantó la mano y que se quedó chiquitica a un lado y no me quiso apoyar, pero ya está aquí, con Funcavida. La parte de inclusión, accesibilidad, y ya habló Stephanie con la Red Costarricense de Turismo Accesible, que es fundamental, y un montón sin número de más de organizaciones a través de todo el país que participan con modalidades, y estas modalidades son las que llamamos niños, jóvenes, adulto mayor, pensionados, familias, poblaciones indígenas y todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Cómo lo hacemos? Simple. Las organizaciones montan sus programas y sus proyectos con actividades y voluntariado en donde identifican una de estas modalidades y empiezan a realizar rutas y actividades a lo largo del país. Sí, en esto nada es gratis, no puede ser gratis, todo nos cuesta, ya sea tangible o intangible, pero se logra con la participación y las alianzas empresariales, pues mover en las diferentes zonas del país las modalidades. Sí, gente que tiene su ingreso como pensionados, otra gente que no tiene ese ingreso tan fluido, pero que realiza actividades para poder conseguir ese ingreso, y ahí sucesivamente. Pero también vienen las alianzas empresariales. El que tiene un grupo, tal vez no tiene los vehículos, pero el otro tiene el hospedaje, pero el otro tiene un área o un parque temático. Entonces es donde empezamos a crear una cadena de valor y una distribución equitativa del dólar, que es fundamental dentro del comercio justo, ¿no? Que todo vaya permeando en todo lado de una situación que le llamamos turismo social, que tenga un brazo que nos pueda ayudar y apoyar dentro de todo este proceso y que se ve relacionado tal vez con el turismo comunitario. Puede ser, porque no somos ajenos a que todo es turismo, ¿no? Y está relacionado entre sus ejes y sus áreas que se van articulando entre sí. Es como la sociedad, porque vamos a discriminar la sociedad si todos somos iguales, si todos tenemos los mismos derechos. Aquí la pregunta no es recuperar derechos, es ¿por qué los perdemos? No los debemos de perder, todos somos iguales, todos tenemos el sentido de pertenencia y eso es lo que tenemos que posicionarlo. Por eso la estrategia se enmarca en la creación de los derechos humanos y la creación de Montreal. Bajamos con el eje y la estructura y montamos el mismo modelo país. Todos los países tienen sus virtudes y sus cualidades, es nada más identificarlas y ver de qué forma se pone a trabajar un modelo de turismo social con las condiciones que se tienen. Unos más que otros, pero igual vamos por el mismo camino. Es ahí donde viene el manual, y el manual nos va dando una guía y una orientación y una luz con ejemplos de buenas prácticas hacia dónde tenemos que ir, cuál es nuestro camino. Para no salirme del guión, porque ya ahorita me van a hacer terminar, me dieron muy poco espacio, qué lástima. Pero tenemos mecanismos de financiamiento. Sí, la empresa privada es el que va financiando. Las organizaciones que participan se lo van financiando. Los mismos pensionados con sus dineros lo van financiando. Dentro de esto nos topamos características. Pensionados, diferentes tipos
que puede ser 64, que es ya la edad para pensionarse en nuestro país, tiene las condiciones, tenía su dinero, pero no se les acercaba para decir, mire, usted hace turismo, está cómodo en su hogar. Entonces es ahí donde nos acercamos y nos dimos cuenta que ellos simplemente había que darles y extenderle la mano y que ellos lo iban a realizar. Pero los estábamos excluyendo de la sociedad, no teníamos ese sentido de pertenencia. Los traemos y ahora ellos son una fuente muy importante dentro del proceso. Tenemos organizaciones que participan bajo la estructura de un manual que establece el ICT, que es Instituto Costarricense de Turismo, como la Caja Costarricense del Seguro Social, una institución pública donde están afiliados más de 800,000 personas, adulto mayor, que tienen un área de prestaciones sociales y dentro del área de prestaciones sociales se establecieron un departamento de turismo social. Antes, al adulto mayor, manualidades. Buenísimo, interesante. Pero Sergio, les enseñaban a tejer, les enseñaban a pintar. Sí, interesante, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucedió? Identificaron que pueden hacer alianzas y esa población la establecen en turismo social con rutas turísticas y los llevan a conocer con base de actividades o turismo de un día o turismo de 2 días a diferentes zonas del país. Y es ahí donde ellos ya se sienten diferente, comparten con la naturaleza, comparten con actividades, conocen, se relacionan, porque eso es importante. No podemos perder la relación entre nosotros mismos. La identidad, la pertenencia y la razón del ser humano es uno de los principios fundamentales que se debe establecer dentro del turismo social y eso es la razón del ser, ¿no? Bueno, es ahí donde ya ellos se integran de nuevo a la sociedad, pero eso lo teníamos y siempre se ha hecho, simplemente que ahora identificaron que hay un elemento que se llama turismo social que les puede decir a ellos, vamos a identificar rutas y vayan a conocer nuestro país. Bueno, identificamos como otro ejemplo una señora que se dedicó a cuidar, y disculpen el ejemplo, varones, hombres, a su esposo durante 70 años. Ella con 80 años, 84 años, no salió de su casa y no conocía su país. Entonces, ahí es donde empezó el turismo social, le dimos la oportunidad, le extendimos la mano, las organizaciones, las empresas, le tocaron la puerta y empezó a conocer a su país. Esas son oportunidades, eso es lo que vamos descubriendo dentro de tanto. Tenemos tantas cosas al frente de nuestra vista que no nos damos cuenta que están ahí, que tenemos que descubrirlo. Claro, estoy hablando de ejemplos rápidos, pero hay un montón de ejemplos que yo podía darles de situaciones de vida que nos están sucediendo, pero seguimos avanzando. 5 minutos, no sé si me está dando 5 minutos o que ya me dijo que tenía 5 minutos, pero vamos con el objetivo, con el público. No, ya se está pasando. Ya me pasé. Sí. Hablamos de las modalidades, ya las tuvimos ahí. Vamos a la otra filmina. Por favor. Y tenemos los 5 ejes, hablemos de los 5 ejes. El turismo social en Costa Rica está inclusión, está sostenibilidad, está accesibilidad como su eje transversal. Cada una de esas actividades se aplica y encontramos que inclusión ya Stephanie con la Red Costarricense en su presentación en la parte de Costa Rica, vieron el modelo de inclusión donde está. Como esa organización tenemos varias, igual la parte de Funcavida, hay varias que están dentro de este proceso. El comercio justo, ya se los comenté, cómo hacemos la distribución equitativa y relación empresarial y alianzas entre las organizaciones y entre el país. Medio ambiente, somos el 26% de área boscosa del país, tenemos áreas protegidas y tenemos refugios de vida silvestre, dentro de lo cual está en la Reserva Biológica Monteverde, la pueden buscar, y ellos dentro de sus senderos, dentro de la información que dan sus guías, dentro de la accesibilidad, se adaptaron y dan este tipo de información y están dentro del proceso. Solidaridad, en todo su proceso de la palabra, lo identificamos y está claro donde se va manifestando. Calidad de vida es el principio de todo ser humano. Y eso lo establece la economía.
aunque no queríamos hablar de economía, pero su economía dentro de sus factores nos va dando tranquilidad, nos va dando calidad de vida, pero también las actividades y relación del ser humano cuando lo hacemos sentir útil dentro de este proceso. Inclusión, volvíamos al concluyendo el círculo. Descripción de un proyecto, ya lo hablamos, es un proyecto que da una acreditación por un reconocimiento de las actividades a las empresas, que ese no es el objetivo es lo que hacen las organizaciones con toda la sociedad para poder obtener el certificado. Ese es el impacto, lo que no se ve es lo que provocamos. Creo que termino.